¿Qué tal, amables amigos? Es un placer saludarles y compartir con ustedes nuevamente en esta serie Caminando con Jesús. Hoy la autoridad maravillosa que tiene el Sagrado Libro, las Sagradas Escrituras. Recordemos al comenzar siempre el texto lema en esta serie, San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son muchas las personas que se preguntan inclusive, ¿por qué a este libro se le llamó Biblia? Bueno, es un nombre que viene del griego, biblos, que significa libros. De ahí viene también la palabra biblioteca. O sea, en la Biblia tenemos una biblioteca de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero lo que queremos hablar en esta tarde, en primer lugar, es la autoridad que Jesús le da a la Sagrada Escritura. Pero antes de ver las palabras del Divino Maestro, vamos a recordar un poquito que este libro es el yunque, como dijo alguien, que más martillos ha roto. Es decir, los martillos simbólicamente, la crítica erudita que se levantó contra este libro maravilloso. Gobernantes, religiosos, reyes, príncipes y religiosos se levantaron para atacar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Todos ellos murieron, pero la Biblia sigue viva. Es el libro más leído en el mundo y es también el más atacado. Recordemos inclusive cuando se levantó la Revolución Francesa. Francia, que fue la mano derecha del catolicismo, pero llegó el momento que no quiso saber nada de Dios, porque decía, si eso es Dios, preferimos realmente no saber nada. Endiosaron a la diosa la razón y quemaron las Biblias allá en la Revolución Francesa. Pero ¿saben una cosa? 1600 años antes, cuando se estudian las profecías del Apocalipsis, en el capítulo 11 del Apocalipsis, desde el verso 3 al 14, ya Dios mostraba lo que iba a pasar en la Francia revolucionaria y atea. Pero quiero recordar solamente a un personaje de ella, el famoso Voltaire, filósofo, poeta, dramaturgo y ateo, que dijo con sus palabras: bastaron 12 ignorantes Galileo y un tal Jesús para que distribuyan este libro por todo el mundo, pero bastará un francés para destruirlo. Y cuando se levantó la Revolución Francesa, amigo, y quemaron las Biblias, parecía que Voltaire iba a tener razón. Pero qué curioso, 10 años después que él murió, las sociedades bíblicas europeas compraron la casa de Voltaire para convertirla en depósitos de Biblia. Sí, amigo, nadie puede contra el libro sagrado. Por otro lado, en el siglo XIX y la primera parte del XX se levantó la crítica erudita también, ¿verdad? Hablando de que la Biblia hablaba de ciudades y personajes que nunca existieron en la historia, que nunca los historiadores lo mencionaron. Pero Dios en su omnisciencia levantó también y permitió que se levantaran hombres dentro de la arqueología, ¿verdad?, y las ciencias para poder demostrar y desenterrar de la arena del tiempo millares de documentos que prueban la autoridad del Sagrado Libro. Así que, mis amigos queridos, no se puede contra él. Todos los que se levantan contra él, lamentablemente pierden la batalla. Ahora sí, con esta introducción, yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor Jesús nos enseñó. Él es mi Salvador, pero también es mi modelo. Cuando Él comienza su ministerio público, es llevado 40 días para estar en íntimo coloquio con su Padre, para comenzar el gran ministerio que Él tenía que empezar, y después de eso entonces Satanás le aparece para tentarlo, pero no aparece como Satanás, aparece como un ángel, si no Jesús lo hubiera expulsado del primer momento. Y entonces le dice allí lo que registra el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, dice el versículo 5, entonces el diablo, dice desde el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten, el diablo quería que Jesús haga un milagro. Claro, Jesús lo hubiera podido hacer porque él era Dios, pero Jesús estaba como hombre en esta tierra y como hombre dependía plenamente de su Padre. Por eso le vino gran hambre. Y él tenía que comenzar la victoria donde cayeron nuestros primeros padres, en el apetito, allí en el Edén. Satanás los tentó con el fruto del árbol prohibido. Y entonces, si ustedes notan, el Señor Jesucristo les cita las Escrituras. Escrito está, y les cita el libro de Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo, como ve que Jesús le cita la Escritura, astutamente lo levanta y lo lleva al templo de Jerusalén, a la iglesia, miren. Y entonces allí el diablo entonces le abre las Escrituras y le va a leer el Salmo 91:11. Y miren lo que le dijo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, verso 6, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Noten que el diablo le presentó un texto correcto, le presentó el Salmo 91:11. ¿Pero qué más hizo el diablo? Fíjense, le añadió, échate al abismo. Lo mandaba al suicidio a Jesús, mis amados. ¿Y qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:15, note, el diablo puede usar la Escritura, pero torcida o añadiéndole algo. Pero los que estudiamos las Escrituras diligentemente como Dios, podemos refutar al adversario con la verdad correcta. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Y luego entonces el diablo ya no puede más. Entonces le dice otra vez, le llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, volvió a citar Deuteronomio 6:13 Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Sí, amigo, ¿qué nos enseña nuestro Divino Maestro? A usar la autoridad de las Escrituras. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Es la verdad absoluta. Imposible que Dios obre contrario a su palabra. Y el diablo ahora quiere hacer que se obre contrario a la palabra de Dios. No, Señor. Los verdaderos hijos de Dios nos ajustamos a la escrito está tal como Jesús lo presentó. Otro ejemplo hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos presenta a nosotros es cómo se deben estudiar las Sagradas Escrituras. El capítulo 5 del Evangelio, ahí tenemos nosotros el Evangelio de Juan, el verso 39, dijo él, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es una palabra que es más profunda que estudiar, es cavar, ahondar, así como el minero se mete en la mina y cava y profundiza hasta encontrar el metal precioso. Así quiere Dios que escudriñemos las Sagradas Escrituras diligentemente y el Espíritu de Dios nos guiará en esta gloriosa investigación. El verso 46 al 48 del mismo capítulo, Jesús dice así, porque si creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Una vez estudiando con cierta personalidad, de cierto aspecto religioso, dijo, no, pero ya está comprobado que Moisés no escribió el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia. Por favor, le dije yo, ¿y usted acepta el Evangelio? Sí, el Evangelio sí. ¿Usted acepta la palabra de Jesús? Sí, claro, acepto. Y bueno, acá Jesús me dice, si creyeras a Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió él. Jesús corrobora los escritos de Moisés, por favor. ¿Quién es el hombre para venir a anular que no fue Moisés el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Y qué ejemplo más nos da el Señor Jesucristo? Miren, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos,
y se encuentra caminando ahí con algunos jóvenes que estaban acongojados porque no creían que él había resucitado. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24, desde el versículo 25 en adelante, después que Jesús dialoga con ellos un rato, miren lo que él le tiene que decir. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué tal, mis amigos? Jesús corroboró con la autoridad de la Sagrada Escritura. Él corroboró que era el Mesías Redentor, tomando los primeros libros de Moisés y todos los profetas le declaraba lo que de él decía. Si tomamos el versículo 44 también del mismo capítulo, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos míos y amigos, ¿con quién caminamos nosotros? ¿Con Jesús o con los líderes religiosos que nos apartan de la autoridad de las Escrituras? No, yo quiero caminar con Jesús. Él me enseña a obedecer la voluntad expresa en su palabra y a vivir en armonía con la gloriosa Escritura. Miren el texto de Mateo capítulo 22, versículo 29, las palabras que Jesús tiene que decirle a los saduceos que no creían en la resurrección. Dice entonces, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué tal? ¿Por qué erraban? Porque ignoraban las Escrituras. Sí, amigo, si tú quieres caminar con el Divino Maestro, vas a vivir en armonía con la santa palabra de Dios. Yo quiero terminar leyendo lo que escribió aquel gran escritor español, don Juan Donoso Cortés. Miren qué hermoso lo que él dijo sobre este libro. Dice: hay un libro tesoro de un pueblo, que soy fábula y ludibrio de la tierra, y que fue en tiempos pasados la estrella de Oriente, a donde han ido a beber su divina inspiración todos los grandes poetas de las regiones occidentales del mundo, y en el cual han aprendido el secreto de levantar los corazones y de arrebatar las almas con sobrehumana y misericordiosas armonía. Este libro es la Biblia, el libro por excelencia. Libro prodigioso aquel, señores, en que el género humano comenzó a leer 33 siglos y con leer en él todos los días, toda la noche y todas las horas, aún no se ha acabado la lectura. Libro prodigioso aquel en que se calcula todo antes de haber inventado la ciencia de los cálculos, en que sin estudio lingüístico se da la noticia del origen de las lenguas, en que sin estudio astronómico se computa la revolución de los astros, en que sin documento histórico se cuenta la historia, en que sin estudio físico se revelan las leyes del mundo. Libro prodigioso aquel que lo ve todo y que lo sabe todo, que sabe los pensamientos que se levantan en el corazón del hombre y lo que están presentes en la mente de Dios, que ve lo que pasa en el abismo del mar y lo que sucede en los abismos de la tierra, que cuenta o predice todas las catástrofes de la gente y en donde se encierran y atesoran todos los tesoros de la misericordia, todos los tesoros de la justicia y todos los tesoros de la venganza. Libro a fin, señores, que cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y cuando la tierra padezca desmayo y el sol recoja su luz y se apaguen las estrellas, permanecerá él solo con Dios, porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas. Sí, amado mío, que Dios me los bendiga. Echen mano de la Sagrada Escritura, caminen al lado de Jesús y se prepararán y alistarán para el regreso de Él, que muy pronto lo veremos, porque así lo explica la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Mi deseo y mi oración para todos ustedes. Amén.